En la lección anterior te sumergiste en los ecosistemas. Ya sabes que comprende la relación entre todos los seres vivos y el biotopo. Sin embargo, los ecosistemas engloban mucho más que los seres vivos que lo habitan. Se trata de un concepto amplio que abarca interacciones entre todos los factores, vivos y no vivos, y en cuyo equilibrio se basa la viabilidad del mismo. Hoy conocerás qué aspectos son decisivos para su progresión o para su deterioro. ¡Vamos allá! Partimos de la pieza viva del puzzle, las poblaciones de organismos. Si los factores son óptimos, la población se desarrolla, pero si alguno de estos agentes impide el crecimiento de la especie, lo está limitando. Así surge denominar a estos agentes como factores limitantes. Pueden ser bióticos y abióticos. Veámoslo más de cerca. Comencemos por los factores bióticos. Aquí son fundamentalmente el alimento y las relaciones entre los seres vivos. Verás, el alimento limita el desarrollo de una población, ya que si ésta escasea, disminuirá el número de individuos puesto que no hay suficiente comida para todos. De aquí seguramente deducirás que las relaciones entre los seres vivos también son importantes. Hay dos tipos de relaciones entre seres vivos. Si son entre organismos de distintas especies se llaman interespecies. Estas son limitantes porque el número de depredadores condiciona el número de presas y viceversa. Te pongo un ejemplo. Si hay muchos leones y muchas gacelas, la población de gacelas disminuye al ser cazadas en gran número, pero si hay muchos leones y pocas gacelas, se ve mermado el número de leones por falta de alimento. Por otro lado, están las relaciones intraespecíficas que se establecen entre organismos de la misma especie. En este caso, ellos mismos pueden ser su propia trampa y convertirse en su propio factor limitante para su desarrollo. ¿Cómo? Con su propia competencia por los recursos. Por ejemplo, pelear por el agua, por lugares donde dejar huevos o cuidar a sus crías, o por el acceso al alimento. Bien, para que puedan realizar las funciones vitales, los seres vivos necesitan relacionarse con factores ambientales, es decir, los elementos físicos y químicos que caracterizan al biotopo. Estos son los factores abióticos de los ecosistemas. Actúan directamente sobre la natalidad, la mortalidad y las migraciones de los individuos. Los principales factores físicos y químicos condicionantes son la luz, el agua, la temperatura y el medio, ya sea aire, tierra o agua. De estos últimos destacamos la composición química y la concentración de sal, de oxígeno y de CO2. Como ves, cada especie vive en unas determinadas condiciones que, si todo va bien, le son óptimas para crecer. Sin embargo, si se ven alteradas, el resultado es el desgaste de esa población e incluso su extinción si la situación se prolonga mucho. Para verlo más claro, imagina la vida de una dorada del mar Mediterráneo. ¿Qué factores abióticos necesita? Evidentemente agua, oxígeno, una temperatura de 15 grados de media y crustáceos para alimentarse. Bien, ahora imagina que aumenta la temperatura del agua. Al alterar este parámetro, las algas más superficiales proliferan más, tapando a las plantas más profundas, de modo que éstas no podrán reproducirse. A menos plantas, menos crustáceos, lo que provoca una competencia por el alimento. A menos plantas, menos oxígeno, lo que casi con total probabilidad provocará la muerte de la dorada. Así es como se inicia el declive de esta especie en ese biotopo, pudiendo llegar a la desaparición de todo el ecosistema. Esto ha ocurrido nada menos que en el Mar Menor, en la región de Murcia, donde se ha dado una catástrofe medioambiental que ha desencadenado la muerte de toneladas de peces. ¿Lo sabías? Sin embargo, los ecosistemas son dinámicos. Esto no significa que se muevan mucho, sino que tienen la capacidad de autorregularse para mantenerse estables durante largo tiempo. Si los factores favorables permanecen constantes, se mantiene una dinámica normal entre los componentes del ecosistema, aunque haya ciertas fluctuaciones en el número de individuos. Esto asegura su supervivencia en el tiempo, su equilibrio. Los ecosistemas pueden evolucionar mediante la adaptación a los posibles cambios ambientales. ¿Qué crees que pasaría si continúa la escasez de agua porque no llueve lo suficiente? Sin agua, las plantas no pueden realizar la fotosíntesis. Esto disminuye su población, lo que supone menos alimento para los herbívoros. Como podrás imaginar, este problema hará un efecto dominó
que trasladará el problema al resto de la pirámide trófica. Además, sin acceso al agua necesaria, ningún ser vivo puede nutrirse, por lo que la limitación de este factor abiótico puede suponer la extinción de ese ecosistema. Debería preocuparte si tienes en cuenta que este es un problema palpable hoy en día en casi todo el planeta. Toda esta información no debe desanimarte, hay mucho que puedes hacer. Por ahora te has informado. Ya conoces la complejidad de un ecosistema, la importancia de las relaciones entre los seres vivos que lo componen y los factores abióticos como la luz, el agua, la temperatura y el suelo. El ecosistema se mantiene en equilibrio cuando se da una dinámica estable entre ellos y puede evolucionar para perdurar. El problema somos nosotros, los humanos, cuando nuestras acciones lo desregulan de tal manera que hace irreversible su debacle. Lo veremos en la próxima lección, pero antes, no olvides realizar el test al final de la videolección. ¡Hasta pronto!